Bueno, hoy sábado santo quiero hablar de otro mensaje que cuando leí los libros de Caballo de Troya me pareció con mucha conexión con mi espíritu. Ese se encuentra en un libro de Caballo de Troya que es el Caballo de Troya 11, que corresponde a este libro. Ay, a ver si se ve bien, es que como tengo el protector de pantalla, creo que no se ve. Sí, se llama El Diario de Eliseo, de JJ Benítez. Recuerden que los militares que fueron a esa operación de Caballo de Troya, de regreso en el tiempo, desde el año 74, 73, a la época de Jesús, hicieron varios saltos en el tiempo. Esos saltos en el tiempo, esa inversión de los SEAWOLS, que ellos lo llamaban así, esas moléculas que hacían regresar en el tiempo en esa época, hacía que la gente al regresar envejeciera mucho. Entonces ellos, sobre todo Jasón envejeció, murió. Y en México le entregó los papiros de todo lo que escribió de Caballo de Troya a JJ Benítez para que lo fuera publicando. Hace poco, el año pasado, en el 2023, publicó el último libro, Caballo de Troya 12. Pero pues yo llevo siguiéndolo desde que comenzó con los primeros. Entonces, esos dos militares, Jasón murió. Eliseo, que es el que manejaba la nave, la cuna donde estaba Santa Claus, que era la computadora. La cuna era la nave y le decían la cuna porque tenía esa forma. Fue la que subió suficientemente alto para que en la inmersión de tiempo, por ejemplo, no quedara dentro de una montaña. Al cambiar atrás, si había una montaña antes ahí, pues quedaban atrapados. Entonces, lo suficientemente alto estudiando el terreno en la antigüedad para que no quedara en una montaña, se hizo la inmersión, el mismo día aparecieron en esa época de Jesús. Y así en ese proyecto, en ese mismo espacio, viajaron a diferentes eventos. También entiendo que viajaron a las épocas prehistóricas, los dinosaurios, a la época de Carlomagno, muchas cosas históricas las documentaron, pero la que quedó fue Caballo de Troya. Voy a leer esto del diario del Liceo, que se llama Asurbanipal, y les voy a mostrar por qué fue tan importante esto. No olvidaré a aquel pintor calvo, así se llamaba el pintor Asurbanipal. El lunes 11 de octubre del año 28 nos dirigimos a la costa oriental del mar de Tiberíades. El Jan estaba azul y plata totalmente dormido. Dejamos atrás Cursi, Gerasa, una ciudad en la que viviríamos intensas emociones, y el grupo se encaminó al sur. Al poco, a cosa de 8 kilómetros de la referida Cursi, al pie de un acantilado rojizo de 44 metros de altura, divisamos unas espesas nubes amarillas, flotaban sobre las aguas del lago. Todos se maravillaron, pero huyeron con rapidez. Era el disfraz de Lilith y sus diablezas. Eso decían, ¿no? Eso decían los discípulos. En realidad, estábamos ante un manantial de aguas sulfurosas que brotaban a 30 grados Celsius. En aquella orilla y también en la occidental eran relativamente frecuentes. Me tocó estudiarlos a fondo. Y a eso de la quinta, 11 de la mañana, divisamos el formidable puerto de Hipos, el segundo en importancia en la costa este. Quedamos asombrados. Dice así, la construcción portuaria formaba un cuadrado. El rompeolas principal tenía una longitud de 120 metros. Partía perpendicular a la costa y se doblaba después hacia el sur. Este segundo tramo superaba los 80 metros. El tercer muelle cerraba el puerto, dejando una estrecha bocana. Había mucha agitación, numerosos barcos entraban y salían, era un centro de importación y exportación, especialmente ganado. Muy cerca, a 200 metros, se hallaba el barrio pesquero de Hipos. Sumé 30 casuchas mal encaladas, con otras tantas y alegres chimeneas de ladrillo rojo. Humeaban. Hacia el interior, a 2 kilómetros y sobre un cerro de 350 metros de altitud, descansaba la ciudad propiamente dicha, Hipos o Susita, fundada en el siglo III antes de Cristo. Era un enclave helenístico vinculado al pacto de las ciudades-estado de la Decápolis. La población, alrededor de 30.000 habitantes, era mayoritariamente pagana. Y el maestro decidió acampar cerca del poblado pesquero. Mientras Felipe organizaba las tiendas, el rabí optó por dar un paseo por el muelle más cercano, el que formaba la bocana. El rabí era Jesús. El rompeolas principal aparecía cerrado al tránsito. Una patrulla de mercenarios romanos impedía el paso. Comprendí. Al fondo, al socaire del citado gran rompeolas se alineaba media docena de barcos de guerra, trirremis y dos quinquerremis,
Eran buques estrechos y esbeltos capaces para una tripulación de 200 hombres. De estos, 170 eran remeros. En los trirremis trabajaban tres remeros por banco, cada uno con su remo. Los costados de las embarcaciones aparecían protegidos por importantes láminas de metal. Supuse que los barcos habían sido transportados hasta el Yam pieza a pieza, se dedicaban básicamente a la vigilancia en el lago de Tiberiades. Y en mitad del muelle, entre pescadores, descargadores, ánforas, amasivos de cuerdas y rebaños de corderos que esperaban ser cargados. El maestro se detuvo ante un grupo de pintores ambulantes. Dibujaban a los visitantes por unas monedas. Uno de ellos era especialmente bueno. Jesús, amante de la pintura, se detuvo frente a la obra del que destacaba y la examinó con curiosidad y deleite. Como se recordará, el rabí durante su primera juventud había practicado el dibujo, algo severamente prohibido por la religión judía. Estaba prohibido dibujar. En el año 3 de nuestra era, ante el desconcierto de todos y la indignación de unos pocos, el joven Galileo fue a pintar el rostro de su maestro en las losas de la sinagoga. Aquello provocó un terremoto en la pequeña aldea de Nazaret. Las fuerzas vivas se reunieron y amonestaron a la familia de Jesús. El maestro obedeció a sus padres y no volvió a dibujar. Era comprensible que se detuviera frente a los cuadros y que preguntara al artista por la técnica y por sus inquietudes, pues él había dibujado. El pintor respondió en koiné, griego internacional. Era un hombre de unos 30 40 años, calvo y con un enorme bigote blanco. Dijo llamarse Asurbanipal, como el padre de los dioses fenicios. Era de origen hitita, más exactamente de la religión de Nínive, actual Irak. Y el pintor preguntó al rabí si deseaba que lo dibujara. Jesús sonrió complacido, puso la mano izquierda sobre el hombro de Azur y respondió negativamente. Esto es muy importante porque Jesús nunca quiso que lo dibujaran. ¿M? Siempre le decían que lo dibujaran, que le hicieran un cuadro. Y decía, no, yo no quiero ningún cuadro porque la gente empieza a adorar ese cuadro. Empieza a pensar que ese es como el ídolo, el gurú que deben seguir. Entonces siempre Jesús se negó a que lo pintaran. ¿M? O sea, por iniciativa propia nunca dijo, píntenme, háganme un cuadro, ¿no? Como hacen los gurús de ahora. Háganme un cuadro y yo lo pongo a espaldas de mi oficina o una foto mía a espaldas de mi oficina. Pero nunca él dijo, no quiero ningún cuadro mío. El mensaje es del poder interior, de la fuerza del corazón. El mensaje no soy yo, ¿cierto? Entonces dice, eh, yo sabía por qué. Durante nuestra estancia en el Monte Hermón, el Hijo del Hombre explicó que no deseaba dejar descendencia y que su figura no podría ser dibujada por manos humanas. Al pronunciar esta frase, escribe Jasón en sus diarios, Jesús de Nazaret interrumpió la limpieza del ánal, me traspasó con aquellos ojos rasgados, incisivos y limpios, como la atmósfera del Hermón, y haciéndome un guiño de complicidad prosiguió. El corazón aceleró. Entendí perfectamente, eso creí al menos. Su imagen así quedaría en este mundo, pero confeccionada por otras manos. Y algo más. Fue recuerdo esas enigmáticas palabras lo que movilizó mi intuición. Y el maestro se alejó prosiguiendo el paseo por el muelle de los pintores, así lo bauticé desde sus momentos. Quiero creer, por lo que sucedió más tarde, que Asurbanipal, el pintor, quedó impresionado por la majestuosa lámina del Galileo y ahí terminó el asunto. 2 días después, el miércoles 13 de octubre, el año 28, el maestro hizo en el barco pesquero de Hipos. Yo le acompañé, visitamos varias casas y al final, siendo la hora nona, 3 de la tarde, golpeó una de las puertas. Sorpresa, abrió Azur, el pintor del bigote blanco. Era su domicilio, allí vivía con su esposa y 5 hijos. Nos permitió pasar y el maestro conversó con él durante más de 2 horas. Hablaron de pintura, del mítico rey Asurbanipal, de la gigantesca biblioteca creada por dicho personaje en el siglo séptimo antes de Cristo y del poema de Gilgamesh. La verdad es que no entendí gran cosa. El pintor era un hombre culto, pero la vida lo había castigado, según él, por sus muchos pecados. Jesús le hizo ver que no tenía razón. La vida, aseguró el rabí, es una aventura que elegimos personalmente. La esposa sirvió una deliciosa pirámide de pastel y fresas. El Galileo y yo repetimos. Entonces, otra cosa que destaco acá es que Jesús comía todo lo que le pusieran. No era ni vegetariano ni nada. Comía lo que le ponían: vino, carne, cordero, ¿sí? Pastel, postres, tocaba el arpa, ¿sí? Siempre fue un gran intérprete del arpa. No fue una persona pobre, como decían.
que nació en la pobreza. Él fue un constructor de barcos, no un carpintero. Y su papá no era carpintero, era constructor de barcos. De la familia de los Zebedeo, que eran los constructores de los grandes barcos, Jesús aprendió ese arte, que era construir grandes barcos. Esa noche, al regresar al campamento, la intuición volvió a tocar en mi hombro. Podía intentarlo, aquello no iba contra las normas de caballo de Troya. Par 10. ¿Y qué me importaban las normas si seguí el consejo de la bella, como llamaba Jasón a la intuición? La intuición la llamaban siempre la bella. Jasón le decía la bella porque Jesús le decía que la intuición era como ese mensaje al corazón, ese mensaje, ese Dios, que ese espíritu que está fuera de esta realidad, no el Dios de esta realidad, ¿no? Entonces, Aserim, dice acá, Aserim es lo que hacía Jesús de ir a las casas y saludar a la gente, pero no a decirle que siguiera una religión o algo así, hablar con ellos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ten tranquilidad, todo va a salir bien. Nunca les decía, oye, ven, sígueme, o haz esta religión. Hacer era estar cercano a la gente. Hoy uno lo llamaría como hacer networking, pero no tanto porque networking es como muy comercial. Hacer es pasar a saludar. A la mañana siguiente, 14 de octubre, jueves, acudí al puerto y busqué al pintor. Azur se alegró al verme. Había quedado sumamente complacido con la visita de Jesús. Lo llamó hombre grande y único, capaz de sacar esperanza de las piedras. No dije que sí ni que no y fui directo al asunto que me había llevado hasta él. ¿Podrías dibujar al maestro? Azur sonrió malicioso y dijo que sí. Pero tendrías que hacerlo de memoria, añadí. Él no acepta posar. Mantuvo la sonrisa y replicó sin pensarlo, claro, puedo. Y acompañó la última la palabra con el gesto internacional del dinero. ¿Cuánto pides? 2 denarios. Acepté y pregunté de nuevo. ¿Cuándo puedo pasar a buscarlo? Estoy de paso. Ahora mismo, si quieres. Y ante mi sorpresa buscó entre un mazo de papiros. Rescató uno de ellos y me lo mostró. Era el maestro. El papiro, aseguró Azur, era de Biblos, la ciudad fenicia y en consecuencia de la mejor calidad. Lo había pintado al carbón la noche anterior, tras la visita de Jesús a su casa, cuando Jesús hizo Acuérdense que él iba a las casas. Me pareció sencillamente espléndido y delicado. El trabajo en suma de un gran profesional. Pagué 4 denarios, el doble de lo estipulado, e hice feliz al pintor y él me hizo feliz a mí. Cuando me alejaba, me volví y pregunté, ¿por qué lo dibujaste? Sin dejar de sonreír, Azur declaró. Nunca vi unos ojos tan luminosos y un corazón tan noble. Guardé el papiro en mi saco de viaje y lo conservé como un gran tesoro. Que yo sepa, es el único retrato extraordinariamente fiel del maestro vivo. Las pinturas que existen en el mundo son suposiciones e imaginación de los artistas, y me juré a mí mismo que regresaría con el magnífico dibujo. Por supuesto, nadie supo de su existencia, ni siquiera Casey, mucho menos el general Curtis. El maestro jamás hizo comentario alguno. ¿Lo supo? ¿Lo supo? Es muy posible. Y las aventuras continuaron. Siguiente destino, la ciudad de Tarique, al sur del Yan, la segunda desembocadura del río Jordán. Ya les voy a mostrar la foto que él dibujó, que posteriormente, después Eliseo regresa, él sabe que de alguna manera JJ Benítez está escribiendo esas memorias, se encuentra con él, no recuerdo en qué parte del mundo, creo que en Italia o algo así, porque Eliseo decidió quedarse en esa época, pero iba y volvía, y finalmente como recuperó ese dibujo, se lo regaló, ¿sí? Que es el dibujo que pintó Asurbanipal en esa época que compraron por 4 denarios, y les voy a compartir la pantalla mientras hablo de más cosas aquí. Entonces, esto que ustedes ven acá, esta pantalla compartida, es el dibujo de Jesús, el que le regalaron a J. Benítez. Voy a anclarlo, espérate a ver, en la segunda pantalla. A ver, aquí está, permítame, a ver, creo que ahí está, bueno, ahí está la pantalla y la estoy compartiendo. Ese es el dibujo que le regalaron, que hizo a Zurbanipal de Jesús, ¿sí? Al carbón. Es la única imagen que queda de Caballo de Troya y que se lo regalaron a JJ Benítez. ¿Mm?
como les dije, nunca permitía que lo dibujaran. Pero bueno, voy a contarles, aquí mencionen un pedazo al general Curtis y les digo quién era el general Curtis. Y el general Curtis era el militar que era como el gerente del proyecto, el que organizó ese viaje en el tiempo de Caballo de Troya, el jefe de esa expedición, el jefe de los militares de Jasón y Eliseo, son nombres inventados, ellos nunca quisieron divulgarlo, que hicieron ese viaje. El general Curtis para mí es famoso porque cuando llega Jasón, en un libro que se llama El Día del Relámpago, que es anterior a este libro, hace referencia a cuando vuelve Jasón, ya después de el último viaje en el tiempo, y trae todo lo que recopiló de Jesús, que eran no sé cuántos, miles de páginas, no sé, ponle tú 100.000, 150.000 páginas de todo lo que documentaron de la experiencia con Jesús, los temas genéticos, todo lo científico y toda la historia como era realmente. Y el general Curtis, una persona educada en la fe católica, etcétera, seguidor asiduo de la Biblia, y Jasón, que en esa época, cuando se fue, no creía en nada, volvió y le dijo, eso que hay acá es la verdadera historia del Hijo del Hombre. Léela para que mires qué fue realmente lo que sucedió. Y el general Curtis le responde, Jasón, deja que hombres como yo nos quedemos tranquilos. Déjame morir con mis creencias, con lo que me mantiene vivo, con lo que ya he aprendido. Déjame seguir siendo como soy. No me hieras con la verdad. A los que sabemos que no es la verdad, pero que es muy difícil cambiarla a estas alturas de la vida, permítenos seguir en la mentira. Deja esos papiros allá para ti, para la investigación. Yo no los quiero leer y no me obligues a leerlo. No me hieras con la verdad. Ese mensaje me parece importante porque es como, eh, no, no repitas, aquí paré para que vean la imagen de Jesús, no me obligues eh, a cambiar algo que yo he creído toda la vida, es lo que yo llamo el respeto. No tiene por qué ir a decirle a la gente, usted está mal, en este camino es individual y se llama respetar, no obligar a nadie a que entre en este camino. Entonces esa es la foto, esto es lo que quería compartirles hoy en Viernes Santo sobre la historia de Jesús y especialmente la única foto que fue, el único dibujo al carbón que fue hecho por Asurbanipal ese año 28, eh, que es la foto de la representación de cómo era verdaderamente Jesús de Nazaret.